Ahora sí pueden ver la pantalla, ¿cierto? ¿La ven? ¿Bien? Bien. Sí. Ya, vamos a iniciar entonces. Bueno, nosotros la clase anterior estuvimos revisando prácticamente cómo operaba y cómo funcionaba el proceso de reclutamiento, que tenía estrecha relación con eh, la estrategia que nosotros íbamos a utilizar para poder buscar a los mejores candidatos para la vacante que nosotros podríamos generar. Hablábamos, ¿cierto?, del reclutamiento interno, hablábamos del reclutamiento externo, también de cómo trabajar el reclutamiento mixto, es decir, mezclar ambos tipos de reclutamiento. También vimos cómo desarrollar un anuncio de empleo, cuáles eran algunos de los tips y lineamientos que se debían seguir para elaborar un buen anuncio de empleo, y eso fue lo que en concreto nosotros estuvimos trabajando la clase anterior, ¿ya? También en primera instancia, antes de esto, estuvimos conversando la importancia de poder tener a la mano y poder crear un perfil de cargo, de que el perfil de cargo iba a ser, ¿cierto?, nuestra, por así decirlo, nuestra Biblia para efectos del proceso de reclutamiento y selección, ya que toda la información que nosotros íbamos a necesitar para elegir, por ejemplo, el método de reclutamiento, y para ahora más adelante elegir las pruebas de selección, tenían que ver estrictamente con el perfil de cargo que yo había definido para la vacante que estoy buscando. Entonces era muy importante tener definido cuáles eran las funciones del cargo, cuáles eran las responsabilidades que tenía, cuál era el ambiente de trabajo y también obviamente cuáles eran los requisitos que tenía que tener la persona para poder ejercer ese cargo. Entonces nosotros quedamos en la última clase en el momento en que nosotros como organización publicamos un anuncio de empleo. Y cuando nosotros publicamos un anuncio de empleo, estamos dando de cierta manera por en parte finalizado el proceso de reclutamiento, porque ya empezamos a meternos de lleno en la instancia de selección. La etapa de selección parte o forma su inicio cuando nosotros a raíz del anuncio de empleo que hemos publicado empezamos a recibir documentos, empezamos a recibir lo que ustedes conocen como currículum, que es la hoja de vida profesional que el trabajador presenta para poder postular un empleo. Entonces, ese es el primer hito que nosotros tenemos en el proceso de selección de personal, que es cuando empezamos a recibir los distintos documentos que las personas van a presentar para poder formalizar su postulación. Ahora bien, tal como dice la palabra, selección de personal, significa que nosotros vamos a hacer una discriminación positiva respecto de los candidatos que me han llegado y ir seleccionando los mejores o aquellos que cumplan con los requisitos que estoy solicitando para poder ejercer el cargo. Así que ese es el concepto de selección. Ustedes en su cuadernillo van a encontrar algunas definiciones de este proceso, y es muy importante que ustedes también lo puedan tener claro, ya que por ahí van a haber algunas preguntas, me imagino que les van a hacer en su plataforma, que van a considerar algún tipo de definición o alguna parte más conceptual. Entonces es importante que podamos ver cómo se conceptualiza. Entonces, la primera definición nosotros la tenemos, ¿cierto?, en el cuadernillo, por Dunet, que nos dice que la selección consiste en asegurar que la persona adecuada está en el puesto adecuado, en el momento oportuno y bajo las circunstancias concretas, partiendo de la consideración de que las decisiones acertadas acerca de las personas requieren conocimientos de su individualidad, además de conocer cómo los talentos especiales de cada persona pueden ser conocidos con mayor precisión y utilizados en la forma más acertada. Una definición bastante completa, bastante clara también. Y la otra definición dice que la selección como proceso de decisión se da una vez que se establece la comparación entre las características exigidas por el cargo y las que poseen los candidatos. Puede suceder que algunos de ellos cumplan con las exigencias y merezcan ser postulados para que el organismo requiriente los tenga en cuenta como candidatos para ocupar el cargo vacante. ¿Ya? Por tanto, en estricto rigor, el proceso de selección significa que nosotros vamos a determinar y evaluar si efectivamente el candidato que ha presentado sus antecedentes cumple o no
con los requisitos que nosotros estamos exigiendo para poder cubrir esa vacante. Y a esos requisitos se refiere, por ejemplo, a competencias, a habilidades, a experiencia o perfil que el candidato va a presentar. Entonces es muy importante que este proceso de selección se haga también en un contexto de objetividad, es decir, que yo tengo que hacer una evaluación eh, equitativa e igual para todos los candidatos que presentan sus antecedentes. ¿Alguna pregunta hasta acá, chiquillos? ¿No? ¿Estamos claros? Perfecto. Ya. ¿Qué es lo que es importante en este proceso? ¿Cuáles son las bases que debemos considerar para llevar a cabo este proceso? Esto ustedes lo van a encontrar en su cuadernillo. Les voy a pedir a algunos de ustedes que vayan leyendo cada uno de los conceptos. Lo primero que nos dice como etapa dentro del proceso de selección es que lo que primero que nosotros tenemos que hacer es hacer una recolección de información acerca del cargo. ¿Qué significa esto? Que las personas que van a trabajar en el proceso de selección del cargo tienen que conocer al revés y al derecho las características de la vacante. ¿Ya? Entonces lo primero que va... Un segundito que tenemos algunas personas que quieren entrar. Ahí sí. Ya, entonces lo primero, vamos a pedirle a ver a quién veo por acá. A Leonor. ¿Cómo está usted, Leonor? Buenos días, profesor. Muy bien, gracias. Muy Bien. bien. ¿Se preparó su café? ¿Perdón? ¿Ah? Perdón, no le escuché bien. ¿Se preparó su café ya? ¿Está listo? Ah, ya, muy bien. Ya. Leonor, por favor, ahí de acuerdo, tiene el cuadernillo a mano, ¿no? Aquí, profe. Ya. Análisis del cargo. ¿Qué nos dice respecto al análisis del cargo? Leo textualmente. Sí, lea textualmente, no, no hay problema. Perfecto. El análisis del cargo. Estoy un poquito difónica, sí. Inventario de los aspectos intrínsecos, contenido del cargo, y extrínsecos son los requisitos que se debe cumplir, que debe cumplir el ocupante del cargo al cargo. Mucho cargo. Cualquiera sea el método empleado, lo importante para la selección es con respeto a los requisitos y a las características que debe poseer el aspirante del cargo. Una definición de Chiavenato del año 2000. Ya, perfecto. O sea, es lo que vimos en la clase pasada. Uno de los Uh-huh. aspectos principales que debemos tener respecto a esta primera etapa, que es la recolección de información acerca del cargo, tiene que ver con tener claridad de qué es lo que es el análisis del cargo que tenemos. ¿Ya? Saber cuáles son las funciones, los requisitos que tiene que cumplir la vacante. Muchas gracias, Leonor. Gloria. Nada. Gloria, ¿está por ahí? ¿Me escucha? Sí, aquí Ya. El segundo punto, que dice aplicación de las técnicas de incidentes críticos. ¿Qué nos dice? consiste en anotar sistemática y rigurosamente todos los hechos y comportamientos de los ocupantes del cargo, considerados que han producido un mejor o peor desempeño en el trabajo. Busca identificar las características deseables y las no deseables en los nuevos candidatos. Presenta el inconveniente darse en el árbitro del jefe inmediato. Además, es difícil definir con exactitud lo que el jefe inmediato debe considerar como comportamiento deseable o no deseable. Ya. Muchas gracias, Gloria. ¿Qué es lo que nos dice acá? Es que efectivamente nosotros, como seleccionadores y reclutadores, con el pasar del tiempo, nosotros vamos conociendo cuáles son aquellas actitudes o acciones que han cumplido los ocupantes del cargo en épocas anteriores. Entonces nosotros también vamos creando un perfil de qué es lo que nos gustaría y qué es lo que no nos gustaría que tuviera este candidato que está postulando. Entonces eso también hay que tenerlo claro, ¿ya? Eh, Daisy, por favor.
Ahora sí. Profesor, estoy con un poquito de ruido, que hay unos maestros trabajando acá. No sé si les molesta o leo igual. Le escuchamos bien, sin ningún... Análisis de la solicitud del empleado. ¿Sí? ¿Eso? Sí. Consiste en la verificación de los datos consignados en la solicitud a cargo del jefe inmediato, especificando los requisitos y las características que el aspirante al cargo debe poseer. Chavenato, año 2000. Ya, perfecto. Muchas gracias, Daisy. Efectivamente, De nada, nosotros profesor. cuando tenemos la presentación de un currículum, obviamente nosotros vamos a tener que verificar que efectivamente los antecedentes que ahí se exponen son fidedignos, ¿cierto? Son reales, y también obviamente se ajustan al perfil que estamos buscando. Lucía, el punto siguiente, Análisis del cargo en el mercado ¿sí? consiste en examinar en otras compañías los contenidos, los requisitos y las características de un cargo que va a crearse en la empresa. Chavenato 2000. Perfecto. Bueno, esto no merece mayor explicación, tiene que más que nada ver con una revisión de cómo el cargo opera o funciona en el mercado laboral. Es decir, vamos a tener que recurrir a ver lo que otras empresas realizan, a cómo se comporta este cargo en otras organizaciones. Muchas gracias, Lucía. Claudia, Lizana, ¿está por ahí? Ah, perfecto. Eduardo, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. ¿O Eduardo está con su cuadernillo, no? Y aquí lo tengo. Hola, ¿qué tal? Perfecto. Hipótesis de trabajo entonces. Ya dice, en caso de que ninguna de las alternativas anteriores pueda aplicarse, solo queda por emplearse la hipótesis del trabajo, es decir, una predicción aproximada del contenido del cargo y su exigibilidad con relación al ocupante, requisitos y características necesarias, como simulación inicial, Chiavenato 2000. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, efectivamente, tal como lo describió su compañero en lo que dice el cuadernillo, si por X razón nosotros no pudiéramos tener ninguno de los antecedentes previos, es decir, no tuviéramos acceso al análisis del cargo, no tuviéramos la revisión de antecedentes de cómo funcionó el cargo de forma previa, es decir, los incidentes críticos, si no tuviéramos la solicitud formal del empleado a mano, y si no tuviéramos, ¿cierto?, un análisis de cómo funciona el cargo en el mercado, tendríamos que nosotros entrar a hacer una hipótesis de trabajo, que es más que nada, ¿cierto?, hacer como una eh, simulación de qué es lo que nosotros esperaríamos del cargo y cómo también nosotros describimos en qué consiste el cargo vacante. Eso es más o menos la lógica. Muy bien, chiquillos. Vamos vamos a continuar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya. Número 2. Vamos a hablar también de las técnicas de selección. Cuando nosotros ya tenemos todos los antecedentes que hemos evidenciado en la etapa 1, vamos a tener que empezar también a buscar qué estrategias nosotros vamos a empezar a utilizar para poder iniciar la selección de los candidatos e ir discriminando e ir eliminando a aquellos que no cumplen con el perfil. Entonces acá nosotros vamos a encontrar las entrevistas de selección, las pruebas de conocimiento, las pruebas de personalidad y las técnicas de simulación. Así que vamos a ver aquí a quién le vamos a preguntar. María Paulina, ¿está por ahí? Buenos días, profesor. Buen día, María Paulina, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien igual. ¿Está con su cuadernillo a mano? Sí, ¿Identificó ya dónde estamos o no? sí. Ah, perfecto. Cuéntenos, ¿qué es lo que dice de las entrevistas de selección?
No lo encuentro, profesor. Profesor, esa parte no está porque desde la última, que es la hipótesis de trabajo, No lo se encuentro. salta a la elección de técnicas de selección, pero no están enumeradas la entrevista, las pruebas, ni nada de eso. Dice, entrevista con el reclutador para conocer su perfil y determinar si es un candidato potencial para ocupar la vacante. ¿Sí? Búsquelo, si no está necesariamente en el mismo orden que yo lo tengo acá. Por eso Sí. te digo. ¿Lo encontró? No. Aparece elementos que influyen en la selección de candidatos. ¿Esa es? No. Modelo de selección, sale igual. Elementos que influyen en la selección de candidatos. Sí, pues sí, eso está, pero... Aparece Es en que la página aparece 7. modelo, En la aparece página modelo, 7. Era así. Tienen que buscar donde hable de la entrevista. que está más adelante, como decía Lucía, en la 7. Exacto, está más adelante, por eso. Más adelante de la 7. Ahí le estaba diciendo yo, porque decía entrevista con el reclutador, Exacto, aplicación esta de parte. pruebas ¿Dónde psicométricas. dice elementos que influyen en la selección de candidatos? Sí, entrevista de selección, dice. Sí, esa es. Ya. Lea nomás entonces. Dice entrevistas con el reclutador para conocer su perfil, determinar si es un candidato potencial para ocupar la vacante. Perfecto. Eso era nomás. Ah, ya. Muchas gracias. Ya. Prueba de conocimiento. A ver. Lilian, ¿está por ahí? ¿Está? Margot. Hola, Hola Margot, ¿cómo está? bien, ¿y usted? Bien igual. De las pruebas de conocimiento. ¿Lo encontró? Sí, Ya. Cuéntenos, ¿de qué se trata? dice, si el candidato cumple con el perfil, el reclutador da seguimiento al proceso con la aplicación de pruebas psicométricas. Ya. Siga nomás. ¿Eso dice, Nada más que eso. no? No, No se refiere a nada, en ninguna parte más a esa parte, a ese concepto. no, porque después dice referencias personales y laborales, que es otro ítem. Y después Ya. dice estudios socioeconómicos. Perfecto. Ya. Marcela, ¿está por ahí? Juanita, ¿está por ahí? Sí, profesor, aquí estoy. Ya. Pruebas de personalidad. Referencias personales y laborales. ¿Es cierto? Pero donde diga pruebas de personalidad. No la encuentro, profesor. Voy a abrir mi cuadernillo, lo que me quería hacer. Textualmente, así como prueba de personalidad y como el Power que usted estaba tirando, no sale nada en ninguna página. Abrir el cuadernillo en sí. En el cuadernillo 3 sale, dice prueba de personalidad, pero en el 3, Así es. Lea nomás qué es lo que nos dice.
Es que no sé si estoy en lo correcto porque estamos hablando acá, prueba de selección personal, ya. Prueba de personalidad, dice, pretenden analizar los diversos rasgos determinados por el carácter, rasgos adquiridos, y por el temperamento, los rasgos innatos. Se denominan genéricas o psicodiagnósticas cuando revelan los rasgos generales de la personalidad en una síntesis global y específica, cuando investigan determinados rasgos o aspectos de la personalidad como el equilibrio emocional, interés, frustraciones, ansiedad, agresividad, nivel de motivación, etcétera. Perfecto. Muy bien. Y por último, técnicas de simulación. Vamos a ver. Igual está en la misma, en el cuadernillo 3, la página 13. Exactamente. Vamos a verle a ver, ¿quién está por ahí? Patricio, ¿está por ahí? Sí, profesor. Cuadernillo 3, página 13. ¿Qué dice de las técnicas de simulación? Dice, cuando el médico rumano Jacob L. Moreno estableció las bases de psicodrama, quería pasar el tratamiento individual y aislarlo al tratamiento en grupo. La dramatización focaliza tanto al individuo como al grupo social, y su objetivo es reconstruir encima de un tablado el momento presente, el acontecimiento más cercano a las realidades que se pretende estudiar y analizar. El psicodrama se basa en la teoría general de los papeles impulsadas por Moreno. Dejémoslo ahí nomás, Al realizar. Patricio. Ya. Muy bien, sí. Ya, chiquillos. A ver, ¿por qué ustedes encuentran, cierto, efectivamente los distintos conceptos que están repartidos entre el cuadernillo 2 y el cuadernillo 3? Porque obviamente nosotros cuando estamos en el proceso de selección, tenemos que dar una estructura lógica. Entonces cuando nosotros tenemos en primera instancia la etapa 1, que es lo que vimos acá, ahí sí, nosotros tenemos que recolectar todo lo que tenga relación con el cargo. Análisis, experiencia del cargo, la información que hace el solicitud que hace el empleado, cómo funciona el cargo en otras organizaciones, y también en caso de que no tengamos toda esa información podemos hacer una hipótesis. Cuando nosotros tenemos toda esa información tenemos que meternos acá, a las técnicas de selección. Dentro de sus cuadernillos, las técnicas de selección están distribuidas entre el cuadernillo 2 y el cuadernillo 3. Están separadas. Por eso que yo las coloqué acá para darle un orden. ¿Por qué? Porque cuando usted pasa a esta etapa, que es la segunda etapa, tiene que definir qué tipos de técnicas de selección va a utilizar. Y dentro de ellas tenemos 4, que son las más, por así decirlo, las más renombradas y las más utilizadas. Una de ellas es la entrevista de selección, que tiene que ver, ¿cierto?, con lo que ustedes conocen como la típica entrevista psicolaboral, en la cual una persona de la empresa se reúne contigo y te hace una entrevista en un periodo de tiempo determinado y te realiza preguntas en función a tu experiencia laboral, en función a cómo tú eventualmente podrías desempeñar tu trabajo, y también por ahí algunas ocasiones también te realiza algunas preguntas de índole personal. Después tenemos las pruebas de conocimiento, en las cuales tiene que ver, ¿cierto?, netamente con demostrar que tú tienes ciertos conocimientos y habilidades en relación a ciertos contenidos o requerimientos que exige el cargo. Por ejemplo, si te realizan una prueba de conocimiento matemático, una prueba de conocimiento lógico, o una prueba, por ejemplo, en el manejo de Office. Supongamos que te someten a una prueba de Excel o de Word, en fin. Son pruebas de conocimiento. Después tenemos las pruebas de personalidad, que vienen a determinar, ¿cierto?, si tu temperamento, por ejemplo, tu estabilidad emocional, ¿ya? Que no sufre ningún tipo de patología psicológica, en fin, y estás acorde dentro de lo que el perfil del cargo requiere. Por ejemplo, si un cargo requiere de mucha presión, de mucho estrés, y si tú efectivamente podrías dar con el perfil que se requiere. Y por último, las técnicas de simulación, que tienen que ver con pruebas simuladas, es decir, que a ti te ponen en ciertas situaciones,
para poder, así, el seleccionador, en este caso nosotros, poder evaluar si la persona tiene o no las competencias para poder desempeñarse en el cargo. En lo que leía Patricio, que lo vamos a conversar también en la próxima clase, hablaba de lo que es el psicodrama. El psicodrama es lo que nosotros conocemos como, como una obra de teatro, o como una dramatización. Eso es el psicodrama. ¿Y por qué se utiliza ese concepto? Porque dentro de las técnicas de simulación, las más utilizadas son aquellas en las cuales se les pide a los candidatos asumir ciertos roles y recrear ciertas situaciones cercanas a la realidad, para ello como reclutador y seleccionador evaluar si efectivamente este candidato, mediante esa representación, se acercaría a una situación real y tendría las competencias necesarias para poder desempeñarse. Eso es, chiquillos, en estricto rigor, las 4 grandes técnicas de selección que nosotros abordaríamos. ¿Alguna pregunta? Esto lo vamos a ver en detalle en la próxima clase. ¿Preguntas hasta acá? Las pruebas de personalidad, ahí es donde entra el examen psicológico. Así es. Así es. Ok. Vamos avanzando entonces. Vamos a esto, a su cuadernillo, ¿cierto? Cuadernillo número 2. Modelos de selección de personal. Ustedes me confirman cuando lo encuentren. Ya, ¿Lo encontraron? yo sí. Ah, ya, perfecto. Esta es la ¿En qué página está Daisy? 10. Página 10. ¿En la 10? Ya. Fíjense en lo que nos plantea Chavenato respecto de los modelos de selección de personal. Nosotros dentro de la posibilidad de contratar personas en nuestra organización, nosotros podemos recurrir a distintas formas de seleccionar a la gente. Y Chavenato establecía 3 modelos de selección. Uno de ellos era el modelo de colocación, en el cual indicaba que si había una vacante y si había un solo candidato, nosotros obviamente íbamos a cubrir esa vacante con el candidato que teníamos. Y eso nosotros lo conocemos como modelo de colocación. Tal como lo dice acá, dice, cuando no se contemple el aspecto rechazo, en este modelo hay solo un candidato para una vacante que debe ser cubierta. Es decir, una vacante y un solo candidato, la vacante se cubre con el candidato existente. Hoy día sabemos que eso es muy difícil que se dé en la realidad, ya que efectivamente para un determinado cargo siempre van a haber muchos postulantes. Segundo modelo, nos hablaba del modelo de selección, ¿ya? Que es el modelo más común, más habitual y el que obviamente nosotros estamos trabajando en estas clases. Que tiene que ver que cuando hay varios candidatos para cubrir una vacante. Las características de cada candidato se comparan con los requisitos que el cargo, por proveer, exija. Y pueden ocurrir 2 alternativas, aprobación o rechazo. Si se rechaza, simplemente sale del proceso porque hay varios aspirantes a ocupar el cargo y solo uno de ellos podrá ser aceptado. Se parte del principio de que las vacantes deben cubrirse con personas idóneas. Es decir, el modelo que nosotros aplicamos actualmente es un modelo de selección, en el cual, para una vacante, nosotros esperamos que lleguen muchos candidatos y obviamente que esos candidatos sean todos idóneos y calificados para poder aspirar a esa vacante. Y por último, nos dice que también hay un modelo que es el modelo de clasificación. Porque el modelo de clasificación tiene una característica bien particular, y que de hecho hoy día también se ocupa en algunas instancias cuando se hacen llamados a postulación de carácter masivos. Por ejemplo, lo que ocurre hoy día con los servicios de salud o con los hospitales, cuando hacen llamados a concurso, por ejemplo, y ustedes ven que aparecen en el diario, aparecen cerca de 20 vacantes, o 20 cargos distintos a los cuales se está
buscando proveer los candidatos. Ahí se utiliza el modelo de clasificación. ¿Y qué significa el modelo de clasificación? Que yo tengo muchas vacantes, muchos candidatos, y a medida que voy cubriendo una vacante, los candidatos que van quedando van cubriendo las otras vacantes. ¿Ya? Esa es la lógica del modelo de clasificación. Y lo que nos dice acá la definición formal, nos dice que es el enfoque más amplio y situacional. En este hay varios candidatos que pueden aspirar a cubrir varias vacantes. Las características de cada candidato se comparan con los requisitos en el que el cargo exige. Ocurren dos alternativas. El candidato puede ser rechazado o aceptado para ese cargo, y si es rechazado, entra a concursar en los otros cargos vacantes, hasta que estos se agoten. De ahí la denominación, ¿cierto?, del modelo de clasificación. Entonces, por ejemplo, en un hospital tenemos la opción de que hay varios cargos vacantes referidos a enfermeras. Entonces, a medida que un cargo se va cubriendo, y las otras que no van quedando seleccionadas, los otros que no van quedando seleccionados, van postulando o se van encauzando hacia la postulación de los otros cargos disponibles. Y así hasta que se van cubriendo finalmente y se agotan las instancias. ¿Van a quedar candidatos afuera? Obvio que sí. No es que sea una persona por cargo, o si no sería modelo de colocación, sino que es un modelo de clasificación, por tanto, sí van a haber personas que van a quedar fuera de ese proceso. ¿Preguntas? Ojo con este tema de los modelos porque va a aparecer en alguna prueba por ahí. Me acuerdo que esta pregunta aparecía en varias oportunidades. Así que háganle un tic a esta hojita, a la página número 10, para que así después la recuerden de muy buena forma. ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Consulta? ¿Comentario? Están silenciosas hoy día. Parece que tuvo más o menos normal el desayuno. Yo estoy por el tema de la garganta porque anoche era viernes. ¿Y qué pasa los viernes? Noche de karaoke. Oh, muy bien. Ay, Leo. ¿Cantáis sola, Leo? No, aquí en la casa, con mi gata y mi perra. Y cantó como la Ana Belén, que quedó con la voz tan... Es que canté mucho. Tengo un repertorio muy amplio, así que canté mucho. Ya, chiquillos, ¿alguna duda respecto de estos tres modelos? Repito, modelo de colocación, una vacante, un candidato. Modelo de selección, una vacante, muchos candidatos. Modelo de clasificación, varias vacantes, varios candidatos. A medida que se va cubriendo una vacante, los candidatos que van quedando van cubriendo las otras. Los 8 cargos. ¿Ya? ¿Clarito? Como el agua, ¿o no? Perfecto. Vamos avanzando entonces. En esta imagen que ustedes ven acá adelante, se van a percatar que nosotros estamos, vamos a hacer una rayita aquí, nosotros estamos aquí. Estamos en la etapa de la recepción de las candidaturas. Entonces ahora tenemos que empezar a ver a quiénes vamos a ir dejando, qué pruebas vamos a ir tomando, qué estrategias vamos a seguir para poder ir disminuyendo esa lista de candidatos, de tal forma que vayan quedando solamente los más idóneos y los más adecuados para el cargo que estoy buscando. Así que ahora nosotros vamos a seguir avanzando acá. Me quedó una raya. Ahí sí.
¿Cómo nosotros en la práctica llevamos a cabo el proceso de selección? En primer lugar, nosotros tenemos que hacer una identificación de las técnicas e instrumentos que vamos a ocupar. Si por ejemplo tenemos 4 candidatos que han llegado, nuestro proceso va a ser bastante rápido, por tanto no vamos a tener que quizás considerar muchas etapas en el proceso de selección. Pero cuando tenemos, por ejemplo, más de 150 postulantes para un cargo, que es lo que hoy día, de hecho, ocurre en la realidad, tenemos que buscar estrategias que nos permitan seleccionar de forma rápida, pero también de forma efectiva. Porque puede que en ese afán de querer seleccionar rápidamente y eliminar la mayor cantidad de candidatos, puede que por ahí se nos escape quizás el mejor candidato, porque no hicimos un proceso riguroso o un proceso adecuado. Entonces también hay que tener mucho cuidado en cómo nosotros vamos a implementar este proceso de selección. Después que nosotros identificamos qué técnicas podemos ocupar, tenemos que diseñarlas. Es decir, tenemos que preparar qué instrumentos vamos a aplicar, qué estrategias vamos a aplicar. Luego de eso tenemos que aplicarlos. Es decir, estar preparados también para poder aplicar, por ejemplo, una entrevista. Una cosa es diseñar la entrevista y otra cosa es llevarla a la práctica, aplicarla. Después tenemos que analizar los resultados y verificar cómo anduvo este candidato, el candidato A, versus el candidato B, por ejemplo, en la aplicación de una entrevista. Y por último, cuando nosotros ya llegamos al final del proceso, cuando nos hemos aplicado las distintas pruebas que hemos decidido aplicar, tenemos que tomar la decisión de contratación. Eso es en la práctica el proceso de selección. Esta lámina, chiquillos, que está aquí, ustedes la pueden ocupar perfectamente en su trabajo. De hecho, yo les diría que es ideal que esté, porque explica de forma muy práctica cómo opera el proceso de selección. Así que a esta diapositiva, ahí le hacen un recordatorio para que la puedan incluir. Vamos a avanzar. Nosotros dentro de las técnicas que podemos aplicar para evaluar a un candidato, podemos aplicar, y ustedes ni se imaginan la cantidad de opciones que tenemos nosotros para poder evaluar a un candidato. Tradicionalmente, nosotros siempre hemos visto que se aplican los famosos test psicológicos, ¿cierto? Y se aplica la entrevista. Eso es lo más común. Ustedes lo llaman a rendir un día unas pruebas, ¿cierto? Le hacen dibujar un hombre bajo la lluvia, le hacen un test de colores, le hacen ver las figuras. Hay diferentes tests. Claro, o sea, tienen una cantidad de opciones ahí. Sí. Y también después, si aprueban el psicológico, los llaman a la entrevista. Y en la entrevista ahí pueden ocurrir muchas cosas. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como algo habitual. Pero nosotros tenemos que conocer que existen distintos tipos de evaluación. Nosotros podemos, por ejemplo, aplicar pruebas de conocimiento, evaluación de conocimientos. Podemos también aplicar pruebas que me permitan verificar los comportamientos de la persona ante determinadas situaciones. Podemos también aplicar simulaciones, es decir, pedirle a la persona que recree hechos. Podemos también aplicar entrevistas, como dice ahí. También puedo aplicar lo que se llama el Assessment Center, o centro de asesoramiento, que significa que yo puedo aplicar una batería de pruebas de forma simultánea. Por ejemplo, yo la puedo citar a usted, Leonor, y le digo, Leonor, usted tiene que presentarse el día sábado, ¿cierto? Ahí en el Centro Cultural de Angol, a rendir una serie de pruebas, que pueden ser de distintos tipos. Eso se llama Assessment Center. Es una batería de distintas pruebas que pueden medir distintas cosas. También tenemos la valoración de producto, que esto generalmente se utiliza mucho para aquellas profesiones o cargos que trabajan en función de un producto en específico. Por ejemplo, un arquitecto, que yo lo voy a evaluar por una maqueta. Por ejemplo, un diseñador gráfico, que yo lo voy a evaluar por un book o por una colección de diseños que me pueda presentar, o por la construcción de un logotipo, una página web, etc.
Y por último también tenemos la observación del desempeño, que mediante usted, o sea, mediante, por ejemplo, una instancia de entrevista o de una evaluación grupal en un proceso de selección, va a haber alguien que va a estar ahí observando. Usted ni siquiera se va a dar cuenta porque va a estar tan nervioso en el proceso, ni siquiera se va a dar cuenta que va a haber alguien que lo va a estar observando, va a estar evaluando sin querer que usted sepa su desempeño, cómo se expresa, cómo se comunica, si asume liderazgo, si favorece el trabajo en equipo, etc. Entonces, nosotros podemos aplicar un sinfín de técnicas de evaluación. ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está la idea de esto? Que nosotros tenemos que aplicar aquellas técnicas que efectivamente sirvan para el cargo que yo estoy buscando. Si yo, por ejemplo, estoy reclutando a un conductor de vehículos, la mejor prueba que yo puedo aplicarle a un conductor, ¿qué tipo de prueba sería? De manejo. Una prueba de manejo, exactamente, para corroborar que efectivamente cumple con las normas del tránsito, maneja de forma adecuada, conduce a la defensiva y de forma segura, etc. Pero también le podría aplicar, por ejemplo, una prueba de comportamiento, para ver también cómo se manifiesta o se comporta ante una situación, por ejemplo, de estrés. Supongamos en un taco o en un choque, cómo se va a comportar. Entonces también podemos nosotros ir complementando distintas técnicas respecto del cargo que estamos buscando seleccionar. ¿Preguntas? Ya, seguimos avanzando. Nosotros hoy día hablamos mucho de la selección por competencias. De hecho, en su cuadernillo también van a encontrar una parte que habla de selección por competencias. Lo habla de forma muy breve, pero sí lo menciona. Lo importante acá es que nosotros cuando buscamos un cargo, o sea, buscamos un candidato para que pueda cubrir una vacante, nosotros hemos definido o hemos determinado cuáles son las competencias que tiene que tener ese candidato. Entonces la idea es que nosotros dentro del proceso de selección busquemos instancias en las cuales ese candidato pueda demostrar o pueda exhibir cómo él, de cierta manera, podría cumplir eventualmente con las competencias que yo estoy exigiendo. Entonces, esto también requiere que yo aplique pruebas o situaciones para que él pueda efectivamente exhibir o no esa competencia. Si no es capaz de exhibirlas, obviamente yo tendría que empezar a desechar a este candidato porque probablemente no me pueda servir en la correcta ejecución de su trabajo. Entonces, por eso que aquí habla de la competencia requerida y de la competencia exigida. Si yo tengo una persona que es competente, es decir, que es capaz de dar cumplimiento a las competencias que yo exijo, puedo tomar la decisión de vinculación, es decir, puedo tomar en algún momento la decisión de poder contratarlo. Pero para eso yo tengo que evaluar si efectivamente el candidato cumple o no con esas competencias que yo he definido. Por ejemplo, competencias podemos hablar de liderazgo, podemos hablar de trabajo en equipo, podemos hablar del autocontrol, podemos hablar también, ¿cierto?, de la coordinación, de la eficiencia, de la eficacia, que son competencias que yo puedo medir, sí, las puedo medir mediante simulaciones, situaciones hipotéticas. Por ejemplo, yo el liderazgo lo puedo medir en una evaluación, en un proceso de selección, sí, mediante algún tipo de técnica que puedo aplicar. Entonces, si corroboro que efectivamente el candidato tiene habilidades de liderazgo, yo podría eventualmente hacer que avance a la siguiente etapa porque cumple con una de las competencias que yo estoy exigiendo. Aquí me explica, ¿cierto?, en estricto rigor lo que es una competencia, o qué es lo que es la selección por competencia, lo cual ¿qué es lo que busca en estricto rigor una selección por competencia? Que nosotros
elijamos a un candidato que nos pueda asegurar el éxito en el desempeño de sus funciones. Antes ustedes seleccionaban por currículum, o se seleccionaba por currículum. El que tenía el mejor currículum y que iba de la mejor forma en la entrevista, era el que quedaba, ¿cierto?, en el cargo. Hoy día, mediante toda la experiencia que ha ocurrido en las distintas organizaciones, de que efectivamente el papel aguanta todo, y que no te puedes basar solamente en un papel o en un buen bla bla, en efectos de la entrevista, hoy día se empiezan a aplicar un sinfín de pruebas para poder corroborar que efectivamente lo que tú dijiste en tu currículum es así, y que tú efectivamente eres competente, y que me puedes asegurar el éxito en la organización. ¿Qué es lo que es una competencia, chiquillos? Lo vamos acá a definir brevemente. Una competencia es una conducta que te permite llegar al éxito. Y esa conducta, esa acción en concreto, nace a partir de tus conocimientos, de tus características personales, de tus actitudes y también de tus habilidades. Es decir, el conjunto de todos los elementos, si los echamos en una juguera, nos va a dar, ¿cierto?, una competencia. ¿Qué es lo que dice acá? Dice, una competencia es una característica subyacente en una persona que está causalmente relacionada con una actuación exitosa en un puesto de trabajo. Es decir, si yo soy competente, me va a ser mucho más fácil lograr el éxito dentro de una organización. ¿Usted puede ser competente en todo? Sí, podría ser competente en todo. Pero obviamente dentro de una organización y de un determinado puesto de trabajo, usted tiene que ser competente en lo posible, en lo que estrictamente exige el cargo, para poder cumplirlo con éxito. Quiero que también nos dice que las competencias son un conjunto de comportamientos que denotan que una persona es capaz de llevar a cabo en la práctica y con éxito una actividad, integrando sus conocimientos, habilidades y actitudes personales en un contexto corporativo determinado. A veces yo solamente puedo ser incluso incompetente por el hecho de que mi actitud no es la mejor. Porque yo puedo tener mucho conocimiento, muchas habilidades, ¿ya? Pero si yo tengo una mala actitud, yo puedo ser incompetente. Entonces es muy importante que se conjuguen estos elementos para yo efectivamente demostrar mi competencia. Fíjense que en esta imagen, en que hay varios oficios, ¿cierto? Varias profesiones, en la cual cada una de ellas requiere determinadas competencias que los caracterizan. Tal como dice acá, dice, las competencias son aquellos conocimientos, habilidades prácticas y actitudes que se requieren para ejercer en propiedad un oficio o una actividad laboral. Cuando usted elige un oficio, elige una profesión, es porque usted es competente en ello. Por ejemplo, ustedes el día de mañana, cuando obtengan ya su título de administración, ustedes van a ser competentes en temas relacionados a administración. Porque probablemente quizá ustedes hoy día tengan la habilidad y la actitud, pero están en proceso de obtener mayor conocimiento para poder encerrar el circulito, ¿cierto?, que nos permite ser completamente competentes. Entonces, es muy relevante que ustedes hagan este ejercicio y analizar. Por ejemplo, para hacer, acá tenemos, por ejemplo, un policía, ¿cierto? Tenemos parece que es un radiólogo, ¿cierto? Porque está con una radiografía ahí. Tenemos después no sé, podría ser un dibujante, un diseñador. Después tenemos también ahí no sé si un profesor. Tenemos también un pintor y tenemos, parece que un pastelero, un panadero, un repostero podría ser. Cada uno de ellos, para poder desempeñar su oficio, tiene que tener conocimiento, tiene que tener una habilidad y también tiene que tener una actitud. ¿Ya? Y buenas Entonces, prácticas. ¿cómo? Buenas prácticas. Exactamente, buenas prácticas.
Entonces, ojo con esto, porque esto es lo que nosotros también aspiramos y buscamos. Los procesos de selección no solamente vamos a buscar al ratón de biblioteca, ese que sabe lo todo, no. Necesitamos que ese personaje en el mundo real pueda aplicar lo que él sabe. Puede aplicar lo que él sabe. Por ejemplo, en el caso de ustedes, acá nosotros no necesitamos que ustedes sepan las teorías, que ustedes sepan las definiciones, el derecho, no. Lo que se requiere es que ustedes, al terminar la asignatura, si usted le dice, por ejemplo, Lucía, ¿me podría usted implementar un proceso de reclutamiento y selección? Y usted va a decir, a ver, sí, sí podría porque tengo que ver primero, ¿cierto? Si tengo la posibilidad de hacer un reclutamiento interno y externo, sé cómo hacer un anuncio de empleo, sé cómo puedes empezar a elegir cuáles son las técnicas de selección que necesito aplicar. Sí, perfecto, no tengo ningún problema. Venga para acá esos 5 millones de pesos para cobrar el proceso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es importante, chiquillos. Y eso es lo que también ustedes es importante que lo vayan relacionando en su carrera. Que también vayan trabajando con eso con los docentes. Es muy importante porque ustedes el día de mañana no les van a decir, a ver, pero según la teoría tanto, ¿cómo se hace esto? No, les van a decir, hágame esto. Hágame un balance financiero. Hágame un análisis de punto de equilibrio. Hágame un FODA. Hágame un análisis PESTA. Hágame un proceso de selección. Hágame un proceso de evaluación de desempeño. Eso le van a dar. Elabórenme un programa de capacitación. Eso le van a dar. Entonces es muy importante que ustedes eso siempre lo tengan en consideración. Las competencias tienen la característica también de que se pueden medir. Y al poder medirse, significa que yo puedo revisar o analizar resultados. Por tanto, cuando yo voy a aplicar una prueba, una evaluación, dentro del proceso de selección para poder medir una competencia, tiene que ser una prueba que me permita tener un grado de objetividad y que me permita medir a todos los candidatos por igual, para que después yo pueda efectivamente poder decir, este candidato, el candidato A, es más competente que el candidato B. Después lo vamos a ver también eso en mayor profundidad. Fíjense en esto es sumamente importante lo que menciona acá. Dice, el desempeño superior no viene de la mayor inteligencia, sino de un conjunto de atributos personales, de experiencias, conocimientos y destrezas que caracterizaban a quienes lograban mejores resultados con su trabajo. Las competencias se refieren al aprovechamiento de atributos personales para aplicarlos al proceso, no a la tenencia de conocimientos o inteligencia. No saco nada yo con tener una gran inteligencia, un gran nivel de conocimiento, si no soy capaz de aplicarlo. Es como cuando ustedes hacen un análisis, el compañero que ustedes tenían en el colegio que era el más Mateo, no necesariamente fue el que después le fue mejor en la vida. Entonces, ese es un punto que nos da acá también esta reflexión que hace el autor acá. Muy importante de considerar. Aquí tenemos también algunas explicaciones de que por qué es importante evaluar las competencias. En primer lugar, para saber qué tipo de trabajador estamos contratando. En segundo lugar, también para saber cuál es el nivel de los trabajadores en cuanto a sus competencias de desempeño. Así que toda la información que nos puede proveer evaluar la competencia de un trabajador nos puede entregar mucha información relevante para nuestro proceso. Para no equivocarnos. Eso es lo que se busca. Ustedes ya han podido ver en la primera etapa que, por ejemplo, un proceso de reclutamiento externo tiene mucho costo. Hay que invertir. Entonces imagínense si nos equivocamos más encima de la persona que elegimos. Tenemos plata perdida y tenemos tiempo perdido. Y eso también significa que vamos a tener un menor nivel de producción y resultados en nuestra organización. Entonces hay que tomarle el peso a lo que puede significar un error o un acierto
en el proceso de selección. Esto ya, al menos redunda en lo mismo. Aquí tenemos un ejemplo de competencia. Justo la que les mencionaba antes. Dice, autocontrol. La definición dice capacidad de mantener las propias emociones bajo control y evitar reacciones negativas ante una provocación, oposición, hostilidad o estrés. No se deje llevar por impulsos emocionales. Responde manteniendo la calma y controla el estrés con efectividad. ¿Cómo andan por ahí las discusiones por redes sociales? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si le tocan la bocina cuando se le apagó el motor en un semáforo? O cuando no alcanzó a apretar la intermitente. O cuando se detuvo a mitad de cuadra, ¿cierto? Para que se bajara algún familiar. O porque iba whatsappeando, ¿cierto? Ahí preocupado el teléfono y no se percató que el semáforo estaba en verde. ¿Cómo reacciona en esa situación? Entonces, esto es el autocontrol, ¿ya? La Leonor se ríe porque ya me lo imagino ya, ahí en un semáforo, porque le tocaron la bocina. Entonces, es muy importante conocernos y saber cómo nosotros eventualmente podemos reaccionar ante este tipo de situaciones. Eso es claramente lo que es el autocontrol. Este es un ejemplo de competencias, hay millones de competencias. Pero, por ejemplo, si yo trabajo en un cargo que requiere alto nivel de estrés, donde probablemente también trabajo con muchas personas ante una situación bastante dinámica, yo sí o sí tengo que tener desarrollada la competencia del autocontrol. Ya. Vamos entonces ahora a la práctica. Ustedes tienen su evaluación a las 12. Así que vamos a ver la evaluación curricular y después los voy a dejar liberados, ¿cierto? Para que vayan a rendir su prueba tranquilamente. Y a las 12:45, porque tienen una hora, ¿cierto? Para responder, ¿cuánto? 45 minutos. 45 minutos. Ya, entonces a la 1 después nos vamos a reencontrar nuevamente. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahora la evaluación curricular y los voy a dejar liberados para que vayan a hacer su prueba y marcar las últimas páginas que les falten para que no tengan inconveniente. A lo que vuelvan de la prueba, yo tengo la pauta de la primera evaluación. No les podía decir, pero justo la jefa de carrera me lo envió el otro día porque a mí me toca trabajar con esta asignatura, tengo que reestructurar los cuadernillos, actualizarlos. Entonces también tengo que hacer nuevamente las pruebas. Entonces justo me envió la pauta de la prueba número 1. ¿Ya? Así que ahí, por eso les di los tips en la clase pasada. Así que vamos a revisar cómo les fue. ¿Ya? Acuerden de la pregunta esa que les dije. Que no se confundían. Tenían que poner, ¿qué les dije yo? Tenían que poner un número. La de los 4. Los 3. Los 3, muy bien. Exacto. A ver, déjeme corroborar que ya me entró la duda ya. Son 4. Son 3. Profe, vamos a tener El entonces... cuadernillo decía 3. Eran 4, pero usted dijo que solamente acá se veían 3 nomás. Que eran los 3 principales. Sí. Profesor, de 1 a 2 vamos a tener clase entonces. Así es. Como corresponde. No hay almuerzo. Yo pensé que íbamos a quedar libres. No vamos a hacer almuerzo hoy día. ¿Quieren quedar libres? No. Pero en ese caso juntémonos como a las 3 para poder hacer almuerzo. Hagamos una cosa. Es que de Hagamos una cosa. a 4 muy tarde. Si les va bien en su prueba, yo las voy a liberar. Los voy a liberar. Me parece. ¿Qué significa eso? Que
¿Ustedes cuántos son? 18. Sí. No diga con porcentaje. Por supuesto. No nos va a pedir el 7. Usted va a estar viendo al tiro las notas, ¿verdad? Yo puedo ver al tiro sus notas. Profe. Si nos sacamos un 5. Si Todavía no me está suficiente el curso. Es decir, si 10 alumnos tienen sobre 6, los liberamos. Vamos a estar haciendo la prueba bajo presión. No hay tiempo. Así funciona mejor. Bueno, ahí estamos en el proceso de selección para nuestro título. Vamos a trabajar bajo un estrés. Ejemplo, autocontrol, competencia. Deme un segundo que voy a corroborar eso de la pregunta que ya me entró la duda ya. No, sí está bien. Son 4 en la parte, digamos, escrita, teórica, pero en la práctica son solamente 3 las que se utilizan. Solamente 3. Técnicas Porque de ese día nos dijo. A ver, la voy a revisar si yo la dejé anotadita. Yo lo dejé anotado. Ah, muy bien. Igual la tengo anotada. Sí. 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 3 tipos. Acuérdense de eso, por favor. Ya, continuamos entonces, chiquillos. Para que vayan a hacer tranquilamente su evaluación. Ya, aquí les pido que pongan mucha atención, chiquillos, porque esta parte no es difícil, pero es necesario que entiendan ustedes la composición y cómo se estructura una evaluación curricular. Así que les pido que pongan mucha atención, que hagan preguntas, por favor, porque no quiero que se queden con ninguna duda en esta parte. A nosotros cuando nos llegan los currículos, ¿cierto? Nos llegan a una base de datos, probablemente nos llegan a un correo electrónico. Ustedes se van a encontrar con que pese a que si bien nosotros en nuestro anuncio de empleo establecimos muy bien qué requisitos tenían que tener los candidatos, qué documentos tenían que presentar, qué características o perfil debían tener, igualmente van a llegar personas que probablemente no tengan nada que hacer en nuestro proceso de selección. O van a llegar también personas que si bien cumplen con el perfil, pero no cumplen con algunas cosas específicas que nosotros hemos exigido, o incluso, ocurre muy, muy a menudo, no presentan la documentación necesaria o requerida. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es una evaluación curricular. Cuando nosotros recibimos toda la documentación, se hace una evaluación curricular, en la cual está compuesta por 2 partes. La primera de ellas, es lo que vamos a ver aquí, se llama verificación de requisitos mínimos, en la cual nosotros tenemos que corroborar que efectivamente las personas que han postulado, sí o sí pueden formar parte o no del proceso. Y aquí establecemos criterios. Por ejemplo, si yo en mi anuncio de empleo y en el perfil de cargo que tengo definido para la vacante, puse claramente en el anuncio que la persona tenía que tener una experiencia de 3 años como mínimo en el sector público-privado, cuando me llega ese currículum yo tengo que corroborar que efectivamente tiene eso o no. Si por X razón esa persona no tiene lo que yo estoy pidiendo, es decir, le tengo que colocar una X donde dice no. Fíjense lo que dice la observación. Si alguno de los requisitos mínimos no se evidencia, se declara no apto al postulante y termina inmediatamente su proceso de evaluación. Es decir, este es mi primer filtro. Si la persona que está postulando, que ha enviado sus antecedentes, no cumple con alguno de estos criterios, yo inmediatamente le tengo que despedir. Para eso aplico este filtro. Para poder hacer una depuración, una limpieza más exhaustiva
de quienes realmente deben continuar en el proceso. Y así me evito que lleguen a las instancias superiores personas que no cumplían con el perfil. Es como parecido cuando uno postula una beca. Exactamente, exactamente. Es como una lista de chequeo, ustedes le pueden Sí. llamar, en fin. Por ejemplo, aquí también tenemos otros casos. Dice, experiencia específica laboral en el sector público, técnico productivo no menor de 9 meses. Puede que la persona, por ejemplo, tenga experiencia, pero que sea solamente de 1 mes o de 3 meses. Y dijo, voy a postular por si acaso en una de esas, avanzo en No el sirve. diploma. Tampoco, no la puedo bajar. Para afuera. Así de simple. Entonces, O sea, sí o sí tiene que cumplir con todos los requisitos que se le están pidiendo. y por algo yo estoy exigiendo esos requisitos. O si no, no los exijo o los dejo abiertos. Es que si el anuncio fue claro y se exigen todo eso que está ahí, es obvio que yo lo encuentro tirado de las mechas a alguien que postule que no cumpla con los requisitos mínimos. Es que ocurre todos los días. ¿Ya? Entonces es muy importante que tanto en el anuncio de empleo, y si quizás también dentro del anuncio en algunas ocasiones se agrega el perfil de cargo completo, ¿se han dado cuenta que de repente está el anuncio y que además le ponen todo el detalle del perfil de cargo? Sí. ¿Está claro? Nada que hacer. Eso como primera parte, más que importante, lo tengan claro. Ojo con esto porque ustedes también lo van a tener que incorporar en su trabajo y probablemente van a tener que, obviamente, no copiar esta misma, van a tener que en lo posible hacer una similar. Primer punto, ok, verificación de requisitos mínimos. Segundo punto, que esta ya, vamos a suponer que aquí el personaje tuvo, en todas tuvo, bueno, aquí, sí, vamos a ver aquí, ahí. Perfecto. Vamos a suponer que el candidato cumplía con todos los requisitos mínimos. Ahora pasamos a la parte más medular. Ahora tenemos que revisar en detalle su currículum y asignarle puntaje. Entonces tenemos que establecer una tabla en la cual nosotros tenemos que establecer criterios y vamos a tener que establecer puntajes a los cuales le vamos a asignar y que tendrá que cumplir el candidato para poder pasar a la siguiente etapa. Entonces, fíjense en los criterios. ¿Cuáles son los criterios que nosotros tenemos que especificar? Son aquellos que hemos definido en el perfil de cargo. Por ejemplo, la formación académica. Tenemos que evaluar si efectivamente el candidato tiene el título que se requiere. Si tiene quizás un grado mayor o una mejor preparación. Y le vamos asignando puntaje. También después vamos a evaluar su especialización, sus cursos, número de horas de cursos, perfeccionamiento. Y también vamos a evaluar su experiencia. 3 elementos fundamentales. Formación académica, perfeccionamiento y experiencia. Esos 3 criterios son los que se consideran en todo proceso de selección. Para que ustedes lo tengan más claro. Y por cada uno de esos 3 criterios, yo creo subcriterios. Entonces, por ejemplo, en lo que es la formación académica, si yo tengo un candidato, por ejemplo, estoy seleccionando a un profesor de una escuela básica, profesor de lenguaje de una escuela básica. Fíjense en esto. Y tengo estos subcriterios. Dice A, título de doctorado. B, egresado de doctorado. C, título de maestría. D, egresado de maestría. E, título o licenciatura en educación laboral. A un profesor que trabaja en una escuela básica, ¿será necesario que le exijamos un doctorado? En una escuela básica, un doctorado en quién. No, ¿por cierto? No, Entonces aquí tengo que no. tener mucha claridad en relación a qué subcriterios voy a definir, pero que tengan relación
con el cargo. O sea, que sean atingentes a la labor que va a realizar la persona. Exactamente. Ahora es distinto si yo, por ejemplo, estoy buscando un profesor para investigación, para investigar algo, un proceso, un fenómeno. Ahí yo obviamente estaría considerando quizás eso. Entonces yo tengo que definir, mis subcriterios los tengo que definir en función de lo que estoy buscando realmente y de lo que la persona necesita para cumplir ese cargo. Fíjense que tenemos acá, si nosotros estamos contratando un asistente de recursos humanos, que trabaja directamente con el jefe de recursos humanos. ¿Qué es lo que nosotros debiéramos colocar, por ejemplo, en los subcriterios? Debiéramos colocar, por ejemplo acá, ingeniero en administración, el primero. Después podríamos colocar técnico en administración. Después podríamos colocar estudiante de ingeniería o administración. Y por último, quizás podríamos colocar egresado de un liceo técnico nivel medio, de un liceo comercial. Tenemos 4 opciones. Las 4 opciones me sirven, porque efectivamente el cargo daba la opción de que pudiera ser desde un egresado de un liceo comercial hasta un titulado de ingeniero. Sin embargo, ahí yo le voy a asignar más puntaje, obviamente, al ingeniero en administración. Porque es atingente, tiene relación con la función que yo voy a desempeñar. No obstante, no lo podría dejar afuera, por ejemplo, el egresado del liceo comercial. No lo puedo dejar afuera. Porque dentro de los requisitos decía que podía ser, entonces igual tengo que darle la posibilidad de tener un puntaje, aunque sea el mínimo, pero tengo que darle puntaje. Si cumple con el puntaje, estamos bien. Vamos ahora a la segunda parte, donde habla del perfeccionamiento. Yo cuando puse el anuncio en el diario, y cuando también creé el perfil de cargo, especifiqué que tenía que tener ciertos cursos y experiencia o especialidades en determinadas áreas. Entonces aquí es donde yo tengo que categorizarlas. Entonces yo tengo que ver cuánto puntaje le voy a dar por tener un curso, por ejemplo, en Excel, por ejemplo, por tener un curso en compras públicas, por ejemplo, un curso en inglés, un diplomado, no sé, etc. Yo tengo que definir ahí qué criterios le puedo asignar y cuánto puntaje también le voy a asignar. Y establezco también un mínimo. Por ejemplo, el perfil de cargo decía que bastaba con que tuviera, aquí tal como dice, curso en panadería, carpintería, confección, manualidades o afines, y no deberán tener menor de 12 horas en los últimos 5 años. Y tenía eso el candidato. Entonces eso es lo mínimo que yo estoy exigiendo. Le doy 10 puntitos. La última parte habla de la experiencia. Esto es un poquito más fácil, porque la experiencia basta con colocar un determinado número y estamos ok. Entonces yo le coloco rangos. Lo mínimo que yo exigí, fíjense acá, miren. Lo mínimo que yo exigí para el empleo, esto está aquí. No menor a 9 meses. Y aquí lo tengo. 9 meses. Si tiene más experiencia, obviamente le voy a dar un mayor puntaje, una mayor valoración. Y aquí, ¿cierto? Yo empiezo a hacer la sumatoria. ¿Qué va a ocurrir acá al lado? Que muchos candidatos van a tener el puntaje, o sea, casi todos los candidatos van a tener el puntaje para pasar a la siguiente etapa. Yo establezco un mínimo. Pero ¿qué es lo que nos dice la lógica? Que yo tengo que ocupar esta instancia para poder filtrar, para poder reducir la lista de candidatos. Por tanto, tengo que buscar una estrategia para evitar que pasen todos a la siguiente etapa. ¿Y qué es lo que hago en ese caso? Así como a ustedes les gusta mucho la palabra bajar la escala, o les gustaba mucho la palabra bajar la escala, que significa que vamos a tener mejor nota, ¿cierto? Aquí tenemos que hacer lo contrario. Aquí tenemos que subir la escala. Es decir, si pedíamos al principio pedíamos 40 puntos como mínimo para la siguiente etapa, ahora vamos a exigir 50.
ejemplo. Y ahí inmediatamente achicamos la lista. Entonces, esto obviamente va a depender de la cantidad de candidatos que tenemos. No podemos, por ejemplo, pasar a 100 candidatos a una entrevista o a una prueba de simulación, que eso es lo que viene a continuación. Entonces, aquí es donde tenemos que acortar la lista. ¿Qué ocurre acá? Sí. ¿Qué ocurre acá? Ojo con esto. Que cuando el candidato, el que está postulando, dice, hoy me dejaron afuera, pues si yo cumplía con todos los requisitos que se habían exigido. Que es una pregunta totalmente válida. Ahí juega un rol fundamental el reclutador, nosotros. Porque nosotros tenemos que transparentar lo ocurrido. Entonces tenemos que escribirle o comunicarnos con el candidato y decirle, estimado, si bien usted cumplía con todos los antecedentes curriculares, existen otros candidatos con una mejor evaluación curricular que el suyo. Es por eso que tengo que decirle, siga participando. Eso es lo que ocurre, chiquillos, también en la realidad. ¿Ya? Entonces es muy importante esta etapa porque este es el primer gran filtro que nosotros vamos a aplicar. Y al ser el primer gran filtro, tenemos que asegurarnos de que de aquí en adelante, las personas que siguen son las que efectivamente tienen las cualificaciones y las competencias necesarias para poder continuar. Si nosotros fallamos aquí, se nos va a hacer muy complicado en las siguientes etapas porque se nos van a hacer un poquito extensas, nos vamos a encontrar con candidatos que no deberían haber llegado a esa otra instancia. Entonces, este es el primer corte. Este es el corte fundamental para poder continuar con los procesos. Y por eso que es importante que estas dos tablitas que yo se las muestro acá como un ejemplo, ustedes las puedan hacer siempre con el perfil de cargo en mano, con el anuncio de empleo en mano, para corroborar qué es lo que voy a pedir y cómo yo voy a ir discriminando positivamente a estos candidatos. ¿Ya? Así que mucho ojo con eso, importante para que en su trabajo se arriesguen un poquito y hagan una tablita, creen una evaluación curricular propia y van a ser recompensados. ¿Ya? Así que ojo con ese punto que también les estoy mencionando. Ya, chiquillos. Vamos ahora van a ir a hacer su prueba. Me imagino que en este ratito van a querer repasar un poquito, así que revisen su cuadernillo con tranquilidad. Yo los voy a dejar un rato, mientras voy a revisar los trabajos que me hayan llegado para poder revisar avances. Y nada más que desearles mucha suerte. A la vuelta entonces, a las 1, vamos a revisar la prueba y las respuestas que ustedes tuvieron, y si efectivamente se van a merecer o no esa tarde, no libre porque van a tener que avanzar en su trabajo, pero al menos libre de esta clase. Ya, chiquillos, que les vaya súper bien. Voy a dejar en pausa la grabación, ya para que después a la 1 retomemos el mismo link, no tengamos que generar uno nuevo. Ahora, obviamente, ustedes ahora van a tener que salirse de la clase para poder entrar a su plataforma. ¿Ya? Así que nos vemos en un rato más, chiquillos. Ok, gracias. Chao, profe, nos vemos. La prueba se abre a las 12. Sí, ahora vamos a estudiar un ratito.